La teoría musical puede parecer muy intimidante al principio, pero es algo esencial y la verdad es que tampoco es tan difícil. Por eso, en este video te voy a enseñar en unos cuantos minutos todo lo que necesitas saber sobre teoría musical para que puedas comenzar con tus propias composiciones. Así que no te vayas y quédate conmigo a lo largo de todo este video. Antes de comenzar, quiero que sepas que esto es un resumen bastante extremo de la teoría musical. Evidentemente 10 minutos no alcanzan para aprender todo, pero vas a tener un concepto bastante general de la teoría musical. Si quieres aprender el curso completo, te lo voy a dejar por aquí abajo en la descripción, en el comentario fijado y también por aquí arriba a la derecha. Pero vamos a comenzar. Primero, ¿qué es un ritmo? El ritmo es un sonido repetitivo que nosotros vamos a estar escuchando siempre a lo largo del tiempo, y uno de los ritmos más básicos que podemos reconocer es el de un reloj. Si tú tienes un reloj, vas a ver que la manecilla da un paso y a lo largo de un minuto tenemos 60 pasos. Algo como esto. Cada que pasa un segundo, estoy escuchando un sonido. Eso sería un ritmo bastante básico, un ritmo que se denominaría de 60 pasos por minuto, 60 golpes por minuto, o en el mundo de la teoría musical sería BPM, beats por minuto. Y si nosotros lo ponemos al doble, por ejemplo, serían 2 golpes en cada segundo, por un total de 120 por cada minuto. Y sentimos que esto va más rápido. Ya esto le llamamos tempo. ¿Ok? Así que yo puedo poner un tempo más rápido, por lo tanto tiene más golpes cada minuto, o un tempo más lento, que tiene menos golpes cada minuto. Ahora, a cada uno de esos golpes le vamos a llamar así, golpe o beat. Ahora, si ponen atención, se van a dar cuenta que este instrumento se llama metrónomo. Puede tener diferentes sonidos. El caso es que un metrónomo lo que te va marcando es eso, cada uno de los golpes del tempo. Y si ponen atención, van a ver que cada 4 golpes el sonido cambia un poquito, se escucha ligeramente más fuerte. Eso es porque para la composición solemos hacer grupos de 4. A un grupo de esos 4 golpes le vamos a llamar barra. Por lo tanto, una barra tiene 4 golpes. Y tenemos diferentes formas de visualizarlo. En un programa de producción musical como este, que es FL Studio, tenemos algo como esto, donde podemos colocar nosotros cuando queremos que cierto sonido esté disparándose. Si ponemos atención, vamos a ver que hay estos colores, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Hubo 4 grupos. Cada uno de esos grupos fue un beat o un golpe. Ahí lo podemos escuchar. Si enciendo el metrónomo, vamos a ver que lleva exactamente el mismo ritmo. Es decir, cada uno de estos sonidos está apareciendo en cada uno de esos golpes, esos beats de nuestro tempo. Pero podría yo también ponerlo en medio. Pero aquí lo que debemos de tener en cuenta es eso, ¿no? Que esas divisiones yo las puedo mover, las puedo combinar para crear diferentes cosas. Cada uno de los beats lo puedo dividir a su vez en 4. Un beat tiene lo que se conoce como 4 pasos o 4 steps. Ok, así que tengo una barra, tengo 4, cada barra tiene 4 bits y cada bit tiene 4 steps. Y hay otras subdivisiones, pero con esto es suficiente por ahora. Vamos a ver un ritmo básico. Puedo tener este sonido y otro sonido que, por ejemplo, nada más suene un bit sí, uno no, o otro que nada más suene una sola vez, ¿no? En toda la barra. O que suene a lo mejor a la mitad de cada uno de los bits. Ok, y estos son ritmos bastante básicos que nosotros podemos construir, pero siempre siguiendo eso, divisiones de los beats y de los steps. Así es como creamos los ritmos, pero obviamente para componer no solamente vamos a depender de instrumentos de percusión, también necesitamos conocer las notas musicales. ¿Y qué son las notas? Cuando nosotros vemos cualquier clase de piano, vamos a ver que se repite cierta secuencia. Si empezamos desde aquí, desde el lado izquierdo, vamos a ver que hay estas 3 notas blancas con estas 2 notas negras. Esto es como un grupo. Luego tenemos estas 4 blancas con estas 3 negras. Esto sería otro grupo. Y entre todas estas hacemos un bloque. A este bloque grande se le conoce como una octava. Y esta octava o este grupo de notas se vuelve a repetir. Ahí están. Se van repitiendo hacia arriba y hacia abajo. Ok, a estos grupos entonces es una octava. Cada octava está compuesto de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 teclas, de las cuales solamente las blancas tienen nombre. Vamos a ver cuáles son sus nombres.
Esta, que sería la primera de ese grupo, de esa octava, se le conoce como do. Re, mi, fa, sol, la, si. Y los siguientes grupos vuelven a tener los mismos nombres. Do, re, mi, fa, sol, la, si. O más abajo. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Eso significa que esta tienen el mismo nombre. La única diferencia es que una suena con una frecuencia más alta, la otra suena con una frecuencia más baja, pero es el mismo nombre. O por ejemplo esta, siguen siendo la misma nota musical. Y es la nota de mi. Ok, y luego las negras no tienen nombre por sí solos, sino que su nombre va a depender de lo que haya alrededor de ellas. Por ejemplo, esta nota negra se encuentra hacia la derecha de la nota de do. Así que por eso se llama do también, pero su apellido, digámoslo así, es sostenido. ¿Ok? Sería do sostenido. O vamos a ver esta nota negra. Esta nota negra aparece hacia la derecha de la nota de fa. Por lo tanto, su nombre sería fa sostenido. Y así podemos ir con todas. Otra manera de llamarlas es si están hacia la izquierda. Por ejemplo, esta misma nota se encuentra hacia la izquierda de re. Por lo tanto, se llamaría re y su apellido es bemol, es re bemol. Así que estarán pensando, ok, esta nota tiene dos nombres. Do sostenido, porque está hacia la derecha de do, o re bemol, porque está hacia la izquierda de re. ¿Cuál uso? Eso va a depender mucho de la escala, pero vamos a quedarnos solamente con eso. Porque la siguiente pregunta es, ¿qué es una escala? ¿Qué es una escala musical? Cuando eran niños, no sé si tal vez les tocó que iban caminando por la calle y había baldosas, ¿no? Había estos mosaicos y pensaban en un juego, donde el juego era que tenían que pisar en medio de los mosaicos, pero las líneas no. ¿Por qué? Porque si pisabas esa línea, perdías. Ese era uno de los pequeños juegos. Ok, pues bueno, una escala musical es más o menos lo mismo. Es decir, dentro de nuestro grupo de notas que son de la octava, esas 12 notas, vamos a decir que queremos que unas sí sean permitidas y otras estén prohibidas. Vamos a decir que las negras están prohibidas y que para jugar solamente puedo tocar las blancas. A esta regla que acabo de crear en este momento es a lo que se le conoce como una escala musical y hay muchísimas reglas. Puedo inventar otra regla, puedo decir por ejemplo que mi regla sea que puedo tocar todas las blancas menos esta última. Y en lugar de tocar esa, toco la que está hacia la izquierda, es decir, su bemol. Es decir, si quiero yo crear melodías, crear acordes, yo puedo tocar todas las notas blancas, menos esta, y en su lugar toco esta. Esas son las notas permitidas dentro de mi juego y las demás están prohibidas. Y ya que conozco las reglas, estarás pensando, ok, ¿cómo hago acordes? ¿Cómo hago melodías? O más bien, ¿qué son los acordes y qué son las melodías? Un acorde no es otra cosa más que tocar 3 o más notas al mismo tiempo. Pero evidentemente habrá algunas combinaciones que suenen bien y otras que no suenan tan bien. Por ejemplo, estas 3 no suenan muy bonito que digamos, o estas tampoco. Ahora, esas 3 notas al mismo tiempo, de preferencia tienen que respetar tu escala. Vamos a suponer otra vez la misma regla. Las negras están prohibidas. Todas las blancas están permitidas. Yo puedo tocar de tal forma mis acordes para que suenen bien, que no haya notas juntas. Es decir, si todas las blancas están permitidas, que haya al menos un espacio entre ellas. Por ejemplo, esto no suena muy bien, pero si yo toco esta y esta, hay un espacio aquí en medio. Y yo si quiero agregar una nueva nota, podría decir que esta no, porque estaría pegada, pero es así. No está haciendo contacto con esa nota. Esto sería un acorde que suena bien. Vamos a probar otro. Por ejemplo, estas. Esto también suena bien. Si yo quiero tocar notas juntas. Esto tal vez ya no suena tan bien. Así que de preferencia tocar notas para hacer el acorde que tengan espacios, que no estén colindando. Muy bien, cuando ya tengo mis acordes ya puedo crear las melodías, porque los acordes son la base para las melodías. ¿Pero qué son las melodías? Las melodías no son otra cosa más que una estructura rítmica aplicada a las notas. Como vimos anteriormente, teníamos estructuras rítmicas que yo puedo colocar dentro del piano. Por ejemplo, aquí podemos ver las mismas divisiones. Cada una de estas líneas representa un beat y cada una de estas intermedias representa un step. Así que si yo colocara una nota, por ejemplo aquí, significa que la nota de do va a estar sonando durante cada uno de los beats. Vamos a suponer que ahora coloco otra nota, por ejemplo esta, que está sonando a la mitad del beat 1 y del beat 3.
Y podemos hacer algunas otras cosas más complicadas, como por ejemplo, no sé, añadir estas notas intermedias. Y tan simple como eso, yo ya tengo una melodía muy sencilla. Evidentemente se pueden hacer melodías más complejas, variando solamente la longitud de las notas, la colocación. Puedo volver a duplicar esto y nada más cambiar una sola cosa para que vaya bajando o subiendo siempre dentro de la escala. Y así de simple ya he creado una melodía. Y con esto ya tienes los conceptos básicos para poder comenzar a jugar y crear algunos ritmos, crear algunos acordes e incluso melodías. Si quieres aprender todo a fondo del por qué se llaman así las cosas, cómo se mide la distancia entre unas notas, cómo crear tus propias escalas y mucho más, te invito a que veas el curso completo que está aquí abajo en el comentario fijado y también en la descripción del video. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te vayas a perder ninguno de los futuros videos. Por último, si quieres que mezclo o masterice alguna de tus canciones, te puedes poner en contacto conmigo en mi página oficial allbymusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, todos los cursos y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.